Expadre desviado hace pacto sobrenatural con el diablo en busca de poderes malditos, y tras una visión del Padre Pío, finalmente entendió la maldición de su vida, rumbo al abismo eterno. La tormenta rugía como un león enjaulado. Relámpagos despuntaban en el cielo oscuro, atravesando la noche como cuchillos de luz. En una vieja cabaña, ubicada en el bosque, Daniel, un ex sacerdote, revisaba sus decisiones pasadas. Una figura sombría lo había llevado a ese momento. Había renunciado a su fe, al amor de Dios, en busca de un poder que lo dominaba. Con una copa de sangre de pelea en la mano, hizo un pacto. «Te ofrezco mi alma», murmuró, entre susurros y risas fantasmales. En ese instante, un eco resonó en su mente. La oscuridad se había apoderado de él, y la tentación lo llamaba como un canto de sirena. Él no sabía hasta dónde le llevaría esa ambición. De pronto, un torrente de aire frío irrumpió en la cabaña. Las tablas de madera crujieron, y una presencia se hizo palpable. Frente a él apareció la imagen espectral del Padre Pío. Un halo de luz resplandecía a su alrededor, incluso en medio de la tormenta. Los ojos del santo, de una profundidad extraordinaria, atravesaron el alma de Daniel. «Tu camino está marcado por la sombra, hijo mío», dijo el Padre Pío con voz grave y suave. Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Daniel, paralizado, sintió el peso de la culpa. La ambición ciega, el poder te consume. Has hecho un pacto que ni siquiera puedes comenzar a comprender. Mientras el Padre Pío hablaba, visiones del pasado invadieron la mente de Daniel. Su vida en la iglesia, los llantos de sus feligreses, los actos de compasión y fe que había dejado atrás en su búsqueda de poder. La tormenta se intensificó, y los truenos sonaban como pasos de gigantes. «Eres un ciego en la oscuridad», continuó el Padre Pío. «Tu alma está marcada por una maldición, y el poder que has buscado es tu prisión». Daniel sintió la verdad como una daga. La búsqueda de control lo había dejado vacío, aislado en un abismo propio. Comenzó a recordar su vida antes del pacto. Cada misa, cada confesión, cada palabra de amor a sus feligreses le hacían falta. Aquella comunidad que él había llevado al camino de la fe, ahora se encontraba lejos de él. En sus corazones había dejado una cicatriz cuando decidió dejar la iglesia en busca de un camino más oscuro. «¿Qué debo hacer?», gritó desesperado, las lágrimas mezclándose con la lluvia que golpeaba la cabaña. El Padre Pío inclinó su cabeza y con sabiduría dijo: «Debes enfrentarte a tus demonios, Daniel. Cada paso que diste hacia la oscuridad debe ser confrontado. Solo así podrás encontrar el perdón que buscas». Sin razonar, Daniel sintió el llamado de la conversión, pero el temor lo abrazaba. La sombra del diablo se cernía sobre su vida como un manto pesado. «No puedo, padre. Ya no soy el mismo», murmuró atormentado. «Soy un ex sacerdote, un fracasado». El rostro del Padre Pío se iluminó. «Un fracasado es quien no lucha. Aún tienes un camino. La verdadera fuerza no está en el poder que se recibe, sino en la fe que se cultiva. Te guiaré, pero debes hacerlo tú mismo». Las palabras del santo resonaron en su interior. Como un destello, la esperanza se encendió. «¿Harás el viaje de regreso o te dejarás arrastrar por la oscuridad?», preguntó el Padre Pío con firmeza. La tormenta rugía con fuerza, como un testigo de su lucha. Daniel respiró profundamente. Sabía que el camino sería difícil. Debía enfrentar los ecos de su pasado, los corazones que había roto y las almas que había dejado atrás. Era el momento de reconciliarse con su fe y buscar la verdad. Todo lo que había creído que había ganado en su búsqueda de oscuros poderes se convertiría en la carga de su salvación. Con una determinación renovada, observó al Padre Pío. «¿Me ayudarás a encontrar el camino?», preguntó, el miedo aún presente en su voz. El santo sonrió. «Ya has dado el primer paso al reconocer tu error. La lucha será ardua, pero no estarás solo.
Así comenzó su viaje hacia la redención. La tormenta rugía afuera, pero Daniel sintió que una luz comenzaba a iluminar su traicionero camino. Enfrentaría a los demonios que había creado, buscaría el perdón y descubriría que la verdadera fuerza proviene de la fe, no de oscuros pactos. Cada decisión lo llevaría más cerca de la redención o más profundo en el abismo eterno. Las visiones del Padre Pío lo guiaban, pero su voluntad sería la clave para salir de la tempestad. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. La lluvia seguía azotando la cabaña con fuerza. Cada gota parecía ser un recordatorio de los actos que Daniel había cometido en su búsqueda de poder. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que estaba ante una bifurcación. Podría seguir el camino de la oscuridad o luchar por encontrar su luz. Sin embargo, el incesante eco de su pacto resonaba en su mente. La imagen del diablo, burlón y seductor, se filtraba entre sus pensamientos. «Te prometí el poder, Daniel», parecía susurrar la voz maligna en su interior, un poder que podría reescribir tu historia, que podría darte todo lo que anhelas. Era tentador y a la vez aterrador. A pesar de la presencia del Padre Pío, la incertidumbre lo envolvía. Se volvió hacia el santo buscando respuestas en su mirada serena. ¿Es realmente posible el perdón, Padre? ¿Puedo hallar la redención después de lo que he hecho?, preguntó con la voz entrecortada. El Padre Pío lo miró, compasivo pero firme. La redención es un camino, no un destino. Cada paso te acerca a la luz, pero también puede llevarte a nuevas tentaciones. El viaje es personal y complejo. Mientras esas palabras se asentaban en su corazón, un rayo iluminó la cabaña, haciendo que las sombras parecieran danzar a su alrededor. Daniel pudo sentir la oscuridad palpable, como si estuviera observando desde un rincón sombrío, acechando. «Debo salir de aquí», pensó. «Debemos dejar esta cabaña antes de que sea tarde». La tormenta era un reflejo de su estado interior. La lucha que libraba no solo era contra las fuerzas de un pacto, sino contra su propia voluntad. El Padre Pío, sabiendo lo que él sentía, asintió y se acercó. «El camino es peligroso y está lleno de desafíos, pero recuerda que el mayor enemigo está dentro de ti. La lucha contra el desánimo, la duda y el miedo es la batalla más difícil de todas». Juntos se dirigieron hacia la puerta. Daniel respiró hondo, sintiendo el frío de la tormenta en su piel. Al abrir la puerta, el viento los golpeó como un latigazo, pero sorprendió que también traía consigo un aire nuevo, un aire de oportunidades. Tomás, su antiguo compañero en la iglesia, se había presentado como un obstáculo en su camino hacia el poder. Encuentro a Tomás, sin embargo, era un dilema. Había sido un amigo, pero también el epítome de todo lo que había dejado atrás. Tal vez su voz pueda guiarme, o tal vez sea el último vestigio de mi antiguo yo, pensó. Mientras avanzaba en la tormenta, vio una figura familiar a lo lejos. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que era Tomás, empapado y buscando refugio. Daniel sintió una punzada de ansiedad. ¿Debería acercarse o mantenerse alejado? El Padre Pío pareció leer sus pensamientos. «Es un encuentro necesario, Daniel. Debes enfrentar tu pasado para seguir adelante». Resuelto, Daniel caminó hacia Tomás, que parecía más débil de lo que recordaba. «¡Tomás!», gritó, tratando de que sus palabras atravesaran el rugido del viento. Cuando su amigo lo vio, una mezcla de sorpresa y angustia cruzó su rostro. «Daniel, ¿qué haces aquí? Te creí perdido. No he sabido nada de ti desde que... desde que dejaste la iglesia». «Lo sé», respondió Daniel sintiendo la culpa asomarse. «He estado buscando respuestas en el lugar equivocado.
He hecho cosas terribles, cerrado mi corazón a lo que realmente importa. Tomás lo miró con desconfianza. He escuchado rumores, Daniel. Hablan de pactos. ¿De verdad te has vendido al diablo? No puedo creer que seas el mismo hombre que conocí. El peso de la traición ante aquellos que una vez contaron con él se sintió como un yugo. No soy el mismo. Estoy tratando de volver. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Sus palabras, más que un súplica, eran un anhelo por redimir los fragmentos de un pasado. Tomás, visiblemente conmocionado, dio un paso atrás. ¿Y qué puedo hacer yo? No eres el hombre al que conocí. Has dejado que la ambición te consuma. ¿Cómo puedo confiar en ti? Por favor, escúchame, imploró Daniel, su voz temblando en medio del viento. La oscuridad me ha atrapado, pero en esta tormenta he visto la luz. He encontrado al Padre Pío, y él me ha mostrado que hay un camino de regreso. Necesito que me ayudes a enfrentar el dolor que he dejado atrás. Necesito reconciliarme no solo contigo, sino con mi pasado y el dolor que he causado. Las palabras de Daniel hicieron que Tomás vacilara. Había una sinceridad que no podía ignorar. Sin embargo, la duda y el resentimiento lo mantenían cauteloso. ¿Y si este es solo otro de tus intentos por manipular y usar a quienes crees que te pueden ayudar? Te prometo que no es así. He perdido la fe en mí mismo, pero estoy dispuesto a luchar, no solo por mí, sino por todos los que he herido. La luz que he encontrado con el Padre Pío me indica que la redención es posible, y quiero caminar ese camino de la mano de aquellos que me importan. Tomás observó a su amigo con cautela, y bajo la tormenta pudo ver una chispa de verdad en sus ojos. Pero la situación no era simple. La sombra de lo que había sido Daniel seguía pesando en su alma. No sé si puedo confiar en ti, pero estoy dispuesto a escuchar. Aprovechando el momento, el Padre Pío se hizo presente de nuevo, haciendo acto de aparición entre ellos dos como un faro de esperanza. Cada uno de ustedes ha caminado por senderos espinosos, pero la verdadera fuerza estará en su unión. Daniel, enfrenta tus miedos y cada paso te acercará a la redención. Belicoso, pero esperanzador, el eco de esas palabras resonó en el viento. Daniel sabía que había desesperación en su búsqueda de reconciliación, pero también que el camino sería arduo. Un nuevo desafío se cernía por delante, no solo con los demonios de su pasado, sino también con aquellos que a su alrededor aún no estaban listos para perdonar. ¿Qué harás, Daniel? Tu decisión no solo afectará tu vida, sino también el destino de quienes te rodean, preguntó Tomás, volviendo a dirigir la conversación hacia el punto crítico. Las nubes seguían arremolinándose en el cielo, un símbolo de las tormentas que aún azoraban su interior. La luz y la oscuridad luchaban por prevalecer, y Daniel se dio cuenta de que enfrentaría no solo a Tomás, sino también al demonio que había despertado en su interior. Lucharé por encontrar el camino, declaró Daniel con una resolución renovada. Sin embargo, mientras esas palabras salían de su boca, una sombra se alzó en el horizonte. Una figura oscura, vestida de ropas tenebrosas, se acercaba con pasos firmes, llevando consigo una amenaza aún mayor. El aire se cargó de electricidad, la tormenta aún rugía con ferocidad, reflejando la lucha interna que Daniel debía enfrentar. La llegada de un nuevo adversario parecía presagiar que quizás el verdadero desafío apenas comenzaba, haciendo que la narrativa de redención se tornara aún más peligrosa. ¿Sería capaz de resistir cuando todo estaba en juego? La respuesta estaba en el aire, aún sin revelar su desenlace. La tormenta seguía arremolinándose, nublando la visión de Daniel y Tomás. La figura oscura que se acercaba no era más que un atisbo entre los relámpagos, pero su presencia se sentía como un presagio de terror. A medida que los truenos retumbaban en el cielo, una risa burlona se mezcló con el ruido del viento. Era la voz del diablo encarnándose en sus peores temores. ¿Qué tenemos aquí?, resonó la voz, reverberando con un eco infernal.
Apareció ante ellos una figura alta, con una capa que pareció absorber la luz misma. Su rostro era solo una sombra, pero los ojos rojos brillaban con una malicia palpable. El ex sacerdote y su viejo amigo, ¿creen que pueden escapar de su destino? Daniel sintió como si la vida misma se le escapara por las manos. La figura del diablo le recordaba la oscuridad que había alimentado con cada decisión equivocada. Thomas, al su lado, retrocedió un paso, su instinto de supervivencia empezando a despertar. Daniel, cuidado, no podemos dejar que se acerque más, instó, su voz temblando entre el miedo y la determinación. No temas, Thomas, respondió Daniel, aunque su voz reflejaba una incertidumbre que comenzaba a ahogarlo. Este no es solo un enfrentamiento físico, es más que eso. Este encuentro es la manifestación de mis demonios internos. La risa del diablo se intensificó, como un eco que desbordaba la cabaña, amplificando el terror y la ansiedad en el aire. ¿Realmente crees que has encontrado la luz, Daniel? El diablo se acercó, su voz era un susurro venenoso. Has dejado a Dios, has rechazado tus votos, no hay retorno para ti. Mi poder sobre ti es absoluto, te prometí lo que siempre has deseado, solo tienes que aceptar lo que eres verdaderamente. El corazón de Daniel latía con fuerza. Recordó las palabras del Padre Pío, resonando en su mente como un mantra. Debes enfrentarte a tus demonios. Era un momento crucial. La sombra del diablo representaba todas las decisiones que había tomado que lo habían llevado a renunciar a su vida de fe. A cada instante que pasaba, él se sentía más dividido. Te engañas a ti mismo, respondió lentamente. El poder que ofreces es una trampa. Estoy aquí para retomar el rumbo, para abrir mis ojos a la verdad. El aire tembló con la ira del diablo. ¿Verdad? La verdad es que no puedes liberarte de lo que realmente eres. No hay redención para un alma como la tuya, dijo amenazante. Siempre serás el fracasado que se escabulle entre las sombras, anhelando un poder que jamás tendrás. Las sombras no me definirán, gritó Daniel, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. He decidido luchar. He encontrado el camino hacia la redención, una luz que no pueden extinguir. ¿Luz? El diablo se burló, y en ese instante las llamas parecieron encenderse en sus ojos. Esa luz solo será un recordatorio de tu fracaso. Cada vez que la busques, te hallarás más perdido y más solo. El poder es la verdadera libertad, Daniel. Thomas, sintiendo el abrumador efecto de las palabras del adversario en su amigo, interrumpió. «Cállate. No puedes hacerlo caer en tus mentiras. Daniel, tú puedes elegir el u otro camino. No dejes que te cautive su lenguaje seductor». Las palabras de Thomas sirvieron de ancla. Daniel tomó aire, decidido a enfrentar no solo al diablo, sino a sus propios temores. La figura oscura se estaba acercando y era tan fácil sentirse tentado nuevamente por el poder. Yo no soy la sombra que dejé atrás. He sufrido por mis errores y tengo la intención de buscar el perdón no solo de Dios, sino de aquellos a quienes he dañado, incluyendo a ti, Tomás. El diablo dio un paso atrás, observando la escena con una sonrisa arrogante. Perdón, es una ilusión, solo un modo de ocultar el verdadero miedo que sientes. Pero, ¿qué pasará cuando la tempestad se disipe? ¿Qué camino seguirás cuando la luz se apague? Las palabras del diablo flotaron en la fría tormenta como un recordatorio. La lucha no sería fácil y sus decisiones pasadas lo perseguirían. «No permitiré que me arrastres otra vez», declaró Daniel, sintiendo la fuerza del Padre Pío dentro de él. «Es hora de enfrentar las consecuencias de mis elecciones. He venido a buscar lo que perdí, la confianza, la fe, incluso el amor de mis hermanos». «Bien», sonrió el diablo, deslizando su mirada entre ellos con un destello de interés. «Si lo que buscas es redención, entonces aceptemos un desafío, un juego si quieres. La esencia de lo que fuiste contra la esencia de lo que anhelas ser. Si ganas, tu alma será liberada. Si pierdes, tendrás que enfrentar el destino que te pertenece».
No aceptes su juego, Daniel, gritó Thomas, enfrentándose a la presencia de malevolencia que los rodeaba. No hay victoria en sus trampas. No puedes creerle. Su única intención es destruirte. Pero Daniel sintió, en lo más profundo, que esta era su prueba. Una oportunidad para enfrentar sus miedos y demostrar que podía cambiar. «Lo acepto», lanzó con firmeza, su voz resonando como un eco en las tormentas. «Lucho por mi salvación y por la posibilidad de redención. No prometo que será fácil, pero estoy dispuesto. Las debilidades de tu alma serán tu peor enemigo, Daniel. Cada paso en esta prueba te acercará a la verdad, pero también a tus arrepentimientos», dijo el diablo, preparándose para iniciar el juego. «Recuerda, la oscuridad es un arte maestro y a menudo se manifiesta cuando crees tener la victoria en tus manos». En ese instante, el viento aulló con más fuerza y las sombras se alzaron a su alrededor, como si la tormenta misma respondiera al desafío. Daniel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, su corazón palpitando con el ritmo de una batalla que apenas comenzaba. La conflagración de su pasado se intensificó, arrastrándolo hacia los abismos de la posibilidad y el autoengaño. Thomas le dio una palmada en el hombro. «No estás solo en esto. Lo enfrentaré contigo, aunque no puedo luchar tus batallas», susurró, miedo entremezclado con lealtad en su voz. «Prometo estar a tu lado». Mientras tanto, la figura oscura observaba con expectación. «Que comience la prueba. No se olviden, en cada rincón de la sombra ingenio su propio desafío. Es su vida, sus demonios, lo que está en juego». Ambos hombres se prepararon sintiendo el eco de los gritos de su pasado retumbar en sus corazones. La tormenta resonaba en el fondo, un símbolo de las luchas que ya habían enfrentado. Era el momento de desafiar no solo a la oscuridad que los rodeaba, sino también a cada una de las sombras que llevaban dentro. La batalla por su redención comenzaba, pero el desenlace permanecía en la niebla, aguardando ser revelado en el siguiente giro del destino. La tormenta rugía en su máximo esplendor, pero dentro de los corazones de Daniel y Thomas, una chispa de determinación ardía intensamente. Aquella figura oscura, que ahora parecía más tangible, los desafiaba a confrontar no solo la oscuridad que les rodeaba, sino también la que acechaba en lo más profundo de sus almas. «Vamos a descubrir qué tipo de hombres somos», dijo Daniel, su voz firme, resonando con un eco de esperanza y coraje. Con cada palabra, la tormenta pareció calmarse ligeramente, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de esta batalla. Un haz de luz se filtró a través de las nubes, iluminando brevemente las sombras en el suelo. El diablo, con una sonrisa burlona, se adelantó un paso. «Entonces que empiece el juego. Recuerden, sus peores temores serán sus enemigos, y el poder que buscan está profundamente arraigado en sus propias debilidades». En ese instante, un frío penetrante recorrió el aire, llenando la cabaña con una presencia helada. La escena se transformó, y de repente ambos hombres se encontraron separados en un paisaje desolado, un terreno árido donde el cielo se oscurecía cada vez más. Los ecos de sus recuerdos comenzaron a resonar. Los enfrentamientos del pasado cobrando vida a su alrededor como sombras danzantes. Daniel se halló en un lugar familiar, el altar de su iglesia, donde había celebrado innumerables misas. La luz parpadeante de las velas iluminaba su rostro, y el murmullo de las oraciones de sus feligreses flotaba en el aire. Pero con cada paso que daba, la escena se tornaba más sombría. Las voces se convertían en gritos de acusación, recriminándole su traición. «Has fallado, nos abandonaste», resonaban en su mente. Era la manifestación de su culpa, el peso de sus decisiones pasadas. «Deberías haber dado más, deberías haber luchado», decían las sombras que danzaban ante él. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No puedes escapar de lo que has hecho»,
Mientras Daniel luchaba contra las visiones, la imagen del Padre Pío apareció de repente, brillante y serena en medio de la tormenta emocional. «Daniel», dijo el santo con voz suave, «no temas confrontar tu dolor. Cada lágrima es una oportunidad para sanar, cada grito una llamada a la redención. Tienes el poder de transformar tu sufrimiento en luz». Con esas palabras, la oscuridad comenzó a desvanecerse, y Daniel recordó sus momentos de fe, las sonrisas de sus feligreses y la compasión que había ofrecido. Sintió que su corazón se renovaba. «No soy un fracasado», murmuró, «sino un hombre que ha aprendido de sus errores. Estoy aquí para buscar el perdón». Mientras tanto, Tomás se encontraba en su propio mundo distorsionado, rodeado de las sombras de sus propias inseguridades y temores. El miedo a perder lo que amaba, a ser juzgado por sus decisiones y a ser incapaz de aceptar el perdón de su viejo amigo. En medio de ese tormento, el diablo se acercó, deslizando palabras de duda y desconfianza en su oído. ¿Qué te hace pensar que Daniel realmente cambiará? ¿No has visto el abismo en sus ojos? Es un monstruo disfrazado de hombre. Pero aunque las palabras eran hirientes, algo en el interior de Tomás crepitaba. Recordó aquellos momentos compartidos, la fe que habían sembrado juntos y los sueños forjados en la iglesia. Con una respiración profunda, se dio cuenta de que su amor por Daniel superaba a sus miedos. «No voy a dejar que las sombras decidan por mí. Daniel es mi amigo y debí hacerlo volver a la luz. No puedo darle la espalda», se dijo a sí mismo con firmeza. El paisaje de tormento se volvió más claro, y en un acto de valentía Tomás encontró su voz. «Daniel, no estás solo. No estás solo. Juntos podemos enfrentar esto. Encontraremos la redención». Al pronunciar esas palabras, las sombras comenzaron a desvanecerse, llevándose con ellas las dudas y el miedo. Tomás apareció frente a Daniel, su figura firme a su lado. «No importa lo que digan, lo que importa es lo que somos y lo que podemos llegar a ser». La presencia del diablo se tornó inestable, retrocediendo ante el poder de la amistad y la compasión. «Este no es el final, muchachos», dijo, con un tono que desfallecía. «Las sombras son astutas y no se van tan fácilmente». «Tal vez no, pero hoy elegimos enfrentarlas», respondió Daniel con una resolución renovada. Con un aliento profundo, ambos hombres extendieron sus manos el uno hacia el otro, uniendo sus fuerzas en un haz de luz que comenzó a envolverlos. La agonía que lo había atormentado se disipó, y el amor fraternal se elevó por encima de las sombras. En un instante, el escenario cambió, y el frío y el dolor se desvanecieron por completo, dejando una sensación cálida que llenaba el aire. Las nubes comenzaron a despejarse y el cielo resplandeció con un nuevo amanecer, el sol asomándose entre las sombras. Atrás quedaban las tormentas, y mientras Daniel y Tomás se miraban, una sonrisa brotó en sus rostros. El diablo, ya desprovisto de su poder, se desvaneció entre las sombras, dejando solo un eco de sus palabras vacías. Habían superado no solo su mayor prueba, sino también a sí mismos. «Gracias, hermano», susurró Daniel, aún tembloroso, pero seguro de la verdad que había encontrado. «No sería quien soy sin tu apoyo. He aprendido que la luz y la oscuridad coexisten, pero nuestras elecciones son las que determinan nuestro destino». «Caminaremos juntos de nuevo», respondió Tomás con sinceridad. «Esta vez nuestro camino estará iluminado por la verdad y lucharemos por cada corazón que hayamos herido». Con el cielo despejado sobre ellos, ambos hombres regresaron a su mundo, sintiendo el peso de su redención. Era un nuevo comienzo, un viaje hacia la sanación, donde cada paso contaba, donde cada decisión iría acompañada de luz. Días, semanas pasaron. La cabaña en el bosque se convirtió en un refugio de redención, lugar de reuniones de oración y un símbolo de cambio. La historia de Daniel y Tomás se difundió entre su comunidad, una historia de esperanza y libertad que resonaba con el eco del amor.
En el horizonte siempre había sombras, pero ellos sabían cómo enfrentarlas. Sabían que, aunque cada día podría ser un desafío, ya tenían la fuerza necesaria para enfrentarlo. Comprendieron que la lucha era constante, pero la fe en su camino hacia la luz sería su guía. Epílogo. Años más tarde, Daniel se convirtió en un líder dentro de su comunidad, luchando por aquellos que habían caído en la oscuridad. La gente acudía a él en busca de consuelo, encontrando en sus palabras el eco de la empatía y la comprensión. Tomás, a su lado, se convirtió en su apoyo, recordándole siempre su viaje. Mientras el sol se ponía en el horizonte, en la misma cabaña donde todo había comenzado, Daniel miró hacia el cielo. Sus pensamientos viajaron al Padre Pío, a la fuerza que había encontrado en su viaje, sintiendo que su alma estaba realmente en paz. La luz de la vida iluminaría su camino, y el amor siempre triunfaría sobre las sombras. La lucha había valido la pena, y el futuro era brillante, lleno de posibilidades. Queridos hermanos y hermanas, hoy les saludo con cariño y aprecio en este espacio de reflexión. Es un privilegio poder compartir un mensaje que, espero, toque sus corazones y fortalezca su fe. La historia de Daniel, un ex sacerdote perdido en las sombras de su propia ambición y su camino hacia la redención junto a su amigo Tomás, es un poderoso recordatorio de lo que ocurre cuando renunciamos a nuestra luz interna. ¿Cuántas veces hemos sentido la tentación de dejar de lado lo que es correcto por el deseo de conseguir poder o aceptación? La vida de Daniel nos presenta exactamente ese dilema. En su búsqueda alocada por un poder que creía que lo haría feliz, se alejó de Dios y del propósito que tenía en su vida. Pero lo fascinante de esta narrativa es que a través de la tormenta aparece la figura del Padre Pío, un símbolo de esperanza y guía, mostrándole el camino hacia la redención. Cuando Daniel se enfrenta a sus demonios y escuchamos las palabras llenas de amor y sabiduría del Padre Pío, podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias sombras? ¿O preferimos ignorarlas, dejándolas florecer en la oscuridad de nuestra mente y corazón? Su historia nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer para recuperar lo que hemos perdido? El pacto que Daniel hizo con el diablo representa todos los compromisos que hacemos diariamente, cuando tomamos decisiones que nos alejan de nuestro propósito verdadero. Cada vez que elegimos la ambición sobre la humildad, perdemos un poco de nuestra esencia. La risa burlona del diablo al confrontar a Daniel es un eco de nuestras propias luchas. ¿No es esta entonces una invitación a despertar? La historia de la tormenta resuena en cada uno de nosotros. La lluvia que azotaba la cabaña de Daniel es un símbolo de las dificultades y conflictos que enfrentamos. ¿Cuántas tormentas hay en nuestra vida diaria? Desde problemas de salud hasta conflictos familiares, todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos atrapados. ¿Y si, en esos momentos, en lugar de rendirnos, decidiéramos buscar la luz que nos rodea? Al igual que Daniel, podemos encontrar el valor para reconocer nuestros errores y dar un paso hacia la redención. La relación entre Daniel y Tomás agrega una capa profunda a esta reflexión. A menudo tenemos amigos y seres queridos que se desvían del camino. ¿Cómo reaccionamos ante esto? Tomás no dio la espalda a Daniel. Él eligió permanecer firme, recordando los momentos compartidos y la fe que habían cultivado juntos. Esta lealtad nos anima a ser portadores de luz en la vida de aquellos que amamos. El amor verdadero implica apoyar a los demás mientras luchan con sus propios demonios. La confrontación del diablo es otro punto crucial que merece nuestra atención. La vida está llena de tentaciones, de voces que buscan guiarnos hacia la oscuridad. La figura oscura que Daniel y Tomás enfrentaron es la manifestación de todo lo que amenaza nuestra paz y propósito. Podemos reconocer esas voces en nuestra propia vida.
Son esas distracciones que nos alejan de lo que realmente importa: el amor, la fe y el perdón. El desafío que el diablo lanza a Daniel es una pregunta que todos debemos responder: ¿cuánto valoras realmente tu alma? Cuando Tomás le dice a Daniel que no está solo, estamos ante el poder de la comunidad y la amistad. Él representa a cada uno de nosotros que hemos sentido la necesidad de recordar a los demás que el camino hacia la luz es más llevadero cuando lo recorremos en compañía. ¿Qué tal si empezamos a ser más como Tomás? ¿Cuántas veces hemos podido alentar a quienes sufren a no rendirse, a buscar la luz? Las palabras del Padre Pío son una guía infalible. La lucha será ardua, pero no estarás solo. Enfrentar nuestros temores, la culpa que nos persigue y el dolor que hemos causado requiere una valentía extraordinaria. Pero aquí es donde se encuentra la belleza de la redención. A través del dolor podemos encontrar un nuevo sentido de propósito. ¿No es maravilloso saber que, incluso en nuestras luchas más oscuras, hay un camino hacia la luz? Imaginemos juntos a Daniel y Tomás enfrentando al diablo, las palabras fluyendo desde sus corazones. La unidad y la fe, unidas en un solo propósito, tienen el poder de ahuyentar incluso a la sombra más oscura. Reflexionemos. ¿Qué pasaría si enfrentáramos nuestras batallas diarias con esa misma determinación? Al hacerlo, quizás descubramos que somos más fuertes de lo que creemos. El futuro siempre tiene giros inesperados. ¿Qué pasará con la vida de Daniel y Tomás después de estas experiencias transformadoras? ¿Podrán regenerar la fe en una comunidad y ayudar a aquellos que han sucumbido ante la oscuridad? Estas preguntas resuenan con cada uno de nosotros mientras buscamos nuestro propio destino. La narrativa de su vida nos desafía a actuar. El camino hacia la redención es un viaje continuo. Daniel no se detuvo en su lucha, continuó adelante, convirtiéndose en líder y guía para otros. Eso es lo que debemos hacer, no solo buscar la luz para nosotros, sino traerla a los demás, ser faros de esperanza. ¿Estamos dispuestos a ser esos líderes en nuestras comunidades? Cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, tiene la capacidad de traer luz a las vidas que los rodean. La historia de Daniel no termina aquí, su legado sigue inspirando. Recuerden siempre, nuestras decisiones importan y tienen un impacto en el mundo. Acepten el desafío de enfrentar la oscuridad, de reconocer la luz y de ser guías para otros en su viaje. Los invito a pensar en sus propios caminos. ¿Qué sombras podrían estar acechando en sus vidas? ¿Qué pactos están haciendo, a menudo sin darse cuenta? La historia de Daniel y Tomás nos invita a mirar hacia adentro, a encontrar valor y a nunca dejar de buscar la redención. Continuemos este viaje juntos, porque la historia de cada uno de nosotros todavía está siendo escrita. ¿Quién sabe qué giros pueden surgir en el camino? Mantengamos la fe y la esperanza. Hay luz en el horizonte, y juntos podemos encontrar el camino a casa. La verdad espiritual que muchos ignoran se halla oculta en los rincones del alma, un misterio que se manifiesta en el curso de nuestra existencia. La cotidianeidad, fatigada por el ruido del mundo moderno, ensombrece nuestra percepción del sagrado y de lo etéreo. En efecto, incluso las pequeñas acciones pueden contener una gran carga espiritual. El cómo elegimos vivir cada día, cada pensamiento que cultivamos, repercute en niveles cósmicos que apenas comenzamos a entender. ¿Cuántas veces, sumidos en la rutina, cerramos los ojos ante las fuerzas del mal que conspiran para desviarnos de nuestro propósito divino, disfrazándose de tentaciones sutiles y distracciones cotidianas que parecen inofensivas, pero que están diseñadas para despojarnos de nuestra paz interior y unión con el Creador? El propio Padre Pío, en sus años de convivencia con el dolor y la gracia, nos enseñó que detrás de cada tormenta hay un susurro celestial que llama a la conversión.
Recordemos aquellos momentos en los que sentimos la necesidad de confesar un pecado oculto o de ofrecer una oración apresurada, y sin embargo, pospusimos la acción. Este es un síntoma de la lucha espiritual que en ocasiones no percibimos. El enemigo se encuentra siempre al acecho, esperando el instante en que bajemos la guardia para inyectar la duda, el desánimo y la desesperanza en nuestro ser. Venimos a dar testimonio de que hay fuerzas malignas operando en silencio, como sombras que buscan atrapar nuestras almas en un laberinto de confusión mientras nos deslizamos por el camino de la vida cotidiana. Esta verdad se hace aún más alarmante cuando se comprende que, en la tranquilidad de nuestros hogares, estamos expuestos a estos ecos de oscuridad. En estas calles que recorremos hay una batalla espiritual que se libra constantemente, un conflicto en el que, en ocasiones, sin darnos cuenta, elegimos el bando equivocado. El Padre Pío, con su visión mística, tenía el don de ver más allá de la realidad física, percibía las almas y su sufrimiento, captando los hilos invisibles que unían a los hombres con las fuerzas infernales. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que decimos no se puede observar el diablo? El error está en pensar que su malicia solo se manifiesta en apariciones horrendas. En su forma más sutil, se encuentra en la indiferencia, la falta de compasión y la ausencia del amor cristiano que debería ser la base de nuestras acciones. La revelación de esta verdad me lleva a un desafío, un llamado que atraviesa las corrientes del tiempo y que solo los verdaderos devotos y valientes podrán aceptar. Este no es un desafío cualquiera, sino una invitación divina a enfrentarte a lo que realmente te impide alcanzar la paz y la plenitud espiritual. Quiero lanzarte un desafío que te exigirá valentía y fe. Durante 7 días, reza el rosario sin falta. Este es un ejercicio no solo de devoción, sino de resistencia espiritual. Mantente firme en tu oración. Hoy más que nunca, el mundo necesita corazones valientes que se levanten y reclamen lo que les pertenece por derecho divino. Es esencial que cada día compartas tu experiencia en la sección de comentarios, donde otros también podrán unirse a ti en esta cruzada de fe. Este desafío no consiste únicamente en levantarte en oración, sino más bien en crear una comunidad activa de orantes que fortalezca la fe de todos. Cada palabra compartida será como una pequeña luz en la batalla más grande que libran las almas en la oscuridad. Imagina la transformación que experimentarán aquellos que se unan a ti en esta práctica. Incluso aquellos que sienten que no tienen esperanza experimentarán renovada la gracia en cada Ave María. Si decides aceptar este reto, te encontrarás a ti mismo en un espacio de iluminación que te revelará secretos ocultos. Experimentarás cambios asombrosos en tu vida espiritual y material. La intercesión poderosa del Padre Pío promete milagros que trascienden la comprensión humana. Las curas que han liberado a muchos del sufrimiento físico y espiritual son un testimonio palpable del poder de la oración. Las cadenas que te han mantenido atado se aflojarán y su luz iluminará cada rincón de tu vida. Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Sin embargo, declaro que este compromiso no es solo personal. Es un pacto ante la comunidad de fieles, un acto visible que afirma tu deseo de cambiar y crecer. Te invito a escribir «Acepto el desafío» en los comentarios, un acuerdo público que sellará tu decisión de avanzar hacia la luz. En esta lucha espiritual, cada testimonio cuenta, cada voz es un eco resonante en el reino de Dios. Al ser parte de este movimiento, te unirás a miles que claman en búsqueda de redención y paz. Se nos insta a comenzar este desafío sin demorar un momento más. El enemigo prospera en la tardanza, en la vacilación. La procrastinación es su táctica preferida. No permitas que el temor o la duda controlen tu espíritu. Tal como el Padre Pío lo vivió en su esencia, es imperativo actuar ahora.
El mundo está lleno de distracciones. No caigas en la trampa de esperar el momento adecuado. El momento es hoy. Invita a tus amigos, familiares y seres queridos a unirse en este desafío de oración, porque la oración en comunidad tiene un poder inimaginable. Juntos, como un cuerpo unido en Cristo, podremos desmantelar las obras malignas que acechan nuestras vidas y volver a conectar con la esencia de nuestra fe. Hay una fuerza poderosa en la intercesión mutua y en la oración compartida. Recuerda que uno solo puede caer, pero dos pueden levantarse y el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Estás dispuesto a tomar el camino hacia el arrepentimiento y la luz? La batalla que enfrentamos es real y el llamado a la acción es urgente. ¿Te atreverás a luchar, a salir de tu zona de confort y a hallar la fuerza? Recuerda que la transformación puede manifestarse en tu vida y en la de otros, pero esta oportunidad está entretejida con un riesgo. Cada decisión que no tomes en fe puede llevarte de regreso a la sombra. Permanece atento, porque en este recorrido surgirán nuevas preguntas que pondrán a prueba tu fe. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por tu redención? ¿Los breves momentos de incomodidad llevarán a tu salvación o te alejarán aún más de tu propósito? Las respuestas se dibujan en el horizonte. Su revelación puede cambiar tu vida para siempre. Atrévete a dar este paso decisivo hacia la luz. Pero recuerda que el camino está sembrado de retos que solo los verdaderos devotos pueden afrontar. La verdad que hoy se revela te preparará para afrontar las adversidades del mañana. Sus misterios son más profundos de lo que imaginas, y las sombras, aunque amenazadoras, no pueden prevalecer donde hay amor y apoyo divino. Nunca olvides que cada día es una nueva oportunidad para renacer. Juntos, caminemos hacia la luz, enfrentemos nuestros desafíos y crezcamos en amor y fe. ¿Quién sabe cuántos corazones esperan ser tocados por tu testimonio? Mantente firme en la oración y recuerda, la tormenta siempre da paso a la calma. La capacidad de reconocer la lucha interna es un don que muchos de nosotros pasamos por alto. A veces, caminamos por senderos que nos parecen iluminados, pero cuán engañosas pueden ser las luces que brillan en la oscuridad. Los verdaderos peligros no siempre son aquellos que se manifiestan claramente ante nuestros ojos, sino más bien aquellos que se deslizan por entre las grietas de nuestras vidas cotidianas. En su búsqueda de confort y éxito, el hombre tiende a dejarse llevar por tentaciones sutiles, creyendo que la envidia, la ira y el deseo son solo sombras pasajeras que no merecen atención. Sin embargo, estas sombras son más que meras distracciones. Son manifestaciones concretas de las fuerzas que buscan alejarnos del camino recto. Durante mis años en San Giovanni Rotondo, fui testigo de esas luchas fracturantes, ya no solo en mi propia vida, sino también en las vidas de mis hijos espirituales, quienes venían buscando alivio y respuestas. Cada confesión era un espejo que revelaba no solo los pecados, sino también las cicatrices del alma. Recuerdo a una mujer que se acercó con el rostro pálido, 2 lágrimas surcando sus mejillas. Me hablaba de sus ansias y de cómo había caído en el abismo de la desesperanza. Al escucharla, pude sentir la opresión que la aprisionaba. La carga de sus decisiones la mantenía cautiva. Pero ¿qué hay de aquellos momentos en los que decidimos ignorar nuestro sufrimiento, prefiriendo ocultar la verdad tras una fachada de normalidad? Las manifestaciones del mal son sutiles. En ocasiones se camuflan con nuestras ambiciones más nobles, haciéndonos creer que estamos en el camino correcto. ¿Quién podría pensar que una simple ambición profesional o un deseo ferviente de reconocimiento podrían convertirse en un nido de serpientes? Sin embargo, el enemigo siempre está al acecho, implícito en las sombras que se infiltran en nuestras metas y sueños. ¿Has sentido alguna vez cómo una idea, una pequeña decisión, se transforma en una ola de caos que arrastra todo a su paso?
Esos son los momentos de la oscuridad. El don que se me fue otorgado por el cielo, la bilocación y la capacidad de leer las almas, me permitieron vislumbrar la realidad detrás de la apariencia. Aprendí en mi experiencia que hay almas atormentadas que se esconden detrás de sonrisas, personas que luchan con demonios que ni siquiera comprenden. ¿Cuántos llegan a mis pies y me cuentan sus problemas solo para que descubra que sus mayores luchas no se hallan en lo físico, sino en lo espiritual? No están dispuestos a hacer frente a esos fantasmas. ¿Y cuántas veces hemos preferido detenernos en la superficie, convencidos de que todo está bien, cuando la tormenta ruge en el interior? Esas almas que se acercan en busca de luz muchas veces ignoran que, al hacer silencio en la oración, en el encuentro sincero con Dios, sus corazones pueden ser completamente liberados. En una ocasión, un hombre me habló de cómo sentía que la sombra lo seguía, y en su voz aún resonaba el abandono de sus decisiones. Pero, Padre Pío, ¿cómo puedo escapar de un destino que ya parece estar escrito?, preguntó, lleno de desesperanza. Sus palabras resonaron en mi interior, dejándome inquieto. ¿Cuántos, en su lugar, harían la misma pregunta, atrapados en una espiral de decisiones equivocadas? Después de escucharle, le compartí algo que espero que resuene en ustedes. Le dije que el camino hacia la salvación no es lineal ni fácil, pero es uno que exige valentía, humildad y sinceridad. Les dije que las sombras solo pueden coexistir donde hay luz difusa. Quien camina en medio de tinieblas no es otra cosa que un viaje en medio de ilusiones. Es un viaje que solo puede iluminarse al enfrentarse a la verdad que guardamos en lo más profundo de nuestro ser. La oscuridad puede parecer abrumadora, pero la luz de Dios siempre terminará por romper las sombras. He visto, con el paso de los años, cómo la falta de autoconocimiento permite que las corrientes malignas entren en nuestros corazones. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a cansarnos de la rutina que nos abruma y enfrentamos el verdadero desafío de reconocer lo que realmente somos? Las fragancias de nuestro sufrimiento son caldo de cultivo para la tentación. ¿Cuántas veces, cuando enfrentamos un mal momento, preferimos buscar la distracción en lugar de acudir a Él, que es la única fuente de verdadera paz? ¿Cuántos no se arrepienten? ¿Acaso no hay una manera más profusa de vivir entonces? La lucha espiritual es constante y siempre se encuentra al acecho. No debemos permitir que el enemigo nos asedie en silencio. Es por eso que hoy los invito a actuar. Quiero que cierren los ojos por un momento y reflexionen. Reflexionen sobre sus propios desafíos, aquellos demonios a los que han permitido anidar en sus corazones. No se engañen pensando que están solos. Todos enfrentamos luchas similares. Ahora, hermanos y hermanas, antes de que siga adelante, quiero que cierren los ojos, respiren profundo y permanezcan conmigo en oración por un momento, como yo hacía con mis hijos espirituales en San Giovanni Rotondo. Sientan la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y entreguen a Dios no solo sus temores, sino también sus esperanzas y anhelos. Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en sus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de su voluntad. Amén. Repitan estas palabras en su corazón, al igual que mis hijos espirituales lo hacían, con fe en cada sílaba. Esos ecos de oración que resuenan en el alma llevan consigo poder sobrenatural. Pero, hermanos, hay algo más que quiero compartir con ustedes, algo que es aún más poderoso. Existe otra oración que he enseñado a aquellos que buscan una intercesión más fuerte, que nos conecta con el Sagrado Corazón de Jesús. Es una oración que se repite entre los grupos de oración que fundé y que ha tenido un efecto transformador en las vidas de muchos. Recuerdo los milagros que he visto, desde curaciones inesperadas hasta liberaciones de almas que vivían en angustia.
Invito a aquellos que están presentes a unirse a mí ahora y decir en voz alta esta oración poderosa. Corazón sagrado de Jesús, en ti confío. Ayúdame a superar mis pruebas, a derribar los muros de pecado que me separan de ti y a vivir en una luz renovadora. Amén. Hermanos, que el murmullo de esta oración resuene en cada rincón de su ser. Abran sus corazones a la inmensidad de la gracia divina. Sin embargo, déjenme dejar una inquietud en sus corazones. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado esta devoción inmensa cuando es un refugio inquebrantable? ¿Están dispuestos a explorar su significado aún más profundo en sus vidas? Hoy deseo que lleven consigo esta urgencia, este fuego que debe permanecer avivado. Al dejar este momento de conexión espiritual, no olviden que la lucha no ha terminado. La batalla por sus almas se libra día tras día, pero sepan que hay esperanza. Hay luz tras cada sombra, y es nuestro deber buscarla con dedicación. Así como el sol se levanta cada mañana, la luz de Cristo está siempre lista para acompañarlos. Afrontemos el camino con valentía, dejando que la verdad nos guíe en todo momento. La profundidad de la espiritualidad del Padre Pío nos recuerda que la fe es un viaje que trasciende nuestro entendimiento humano, un camino que solo aquellos dispuestos a abrir su corazón pueden recorrer. Su vida, marcada por sufrimientos y estigmas, no fue simplemente un relato de dolor, sino un testimonio de amor infinito. Cada herida que portaba en su cuerpo era un recordatorio visible de su unión con Cristo crucificado, mostrando al mundo que el sufrimiento puede transformarse en un poder redentor. Y así, el Padre Pío se convirtió en un faro luminoso para quienes buscan consuelo y esperanza en estos tiempos inciertos. Los milagros que realizó, las sanaciones inexplicables y las conversiones de almas perdidas realzan su figura como un intercesor poderoso ante Dios. Sin embargo, su legado va más allá de lo milagroso. Se trata de la genuina entrega a la oración y de la necesidad de buscar siempre la conexión con lo divino. ¿Cuántas veces, en momentos de desesperación, hemos sentido la mano invisible de Dios guiándonos, tal como el Padre Pío guió a los que se acercaban a Él, buscando calma en su tempestad personal? La perseverancia de su fe es un recordatorio de que incluso en nuestros días más oscuros, cuando las sombras parecen abrumarnos, la luz de Cristo siempre podrá brillar a través de nosotros. El Padre Pío confiaba plenamente en el poder de la oración, ese refugio en el que todos podemos encontrar paz. Su célebre frase, reza, espera y no te preocupes, resuena en el alma de quienes luchan con sus propios desafíos. Nos invita a mantenernos firmes ante la adversidad, recordando que a menudo los milagros se producen después de un maratón de fe y perseverancia. Mientras reflexionamos sobre su vida y su intercesión, debemos preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a ofrecer en nuestra propia búsqueda de santidad? ¿Estamos abiertos a permitir que su ejemplo nos guíe hacia un camino de amor y servicio? Los desafíos son parte integral de nuestro viaje, pero así también lo son las esperanzas y las bendiciones que se presentan cuando nos acercamos a Dios con un alma humilde. La vida del Padre Pío es un testimonio viviente de que la fe puede mover montañas y sanar corazones. En cada rincón del mundo, desde las pequeñas parroquias hasta los vastos santuarios, sus enseñanzas siguen tocando vidas y despertando la llama de la fe. La protección espiritual que brinda es una llamada constante a fortalecer nuestra conexión con el cielo. Esta conexión divina, sin embargo, depende del compromiso que cada uno de nosotros decida asumir en nuestra vida diaria. Hoy es el momento crucial para que tomes acción. Inscríbete inmediatamente en nuestro canal y asegúrate de recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre el Padre Pío
que pueden transformar tu vida espiritual. No dejes pasar la oportunidad de profundizar en este legado de fe inquebrantable y amor eterno. Además, comparta estas historias milagrosas con al menos 5 personas cercanas, amigos o familiares, cuya fe pueda ser fortalecida por los inspiradores ejemplos del santo. Es fundamental que comentes tus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío. Así podrás contribuir a fortalecer nuestra comunidad de devotos. También activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios y revelaciones sobre este extraordinario santo de Pietrelcina. Recuerda, su conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. Los verdaderos devotos saben que su legado permanece vivo solo en aquellos que se atreven a compartir sus enseñanzas. No esperes ni un segundo más para unirte a este movimiento de fe y devoción. La transformación que buscas puede estar a solo un paso de distancia.